la naturaleza de los demonios. Vamos a hacer un estudio bastante exhaustivo acerca de estas criaturas espirituales que nos rodean y de las cuales la mayor parte de los seres humanos están totalmente en la ignorancia. En el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 12, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. En el original griego, este versículo se traduce así: saquen de Dios sus fuerzas, porque ustedes no tienen ningunas. Conéctense con Dios y saquen de Él sus fuerzas, porque nosotros inherentemente no tenemos las fuerzas para vivir, ni para aguantar, ni para soportar, ni a los hijos, ni a la esposa, ni a los familiares, ni a los amigos, ni menos a los enemigos. Si queremos llegar al final de la carrera gozosos y no amargados, más vale que aprendamos a descubrir dónde está la fuente y el origen de nuestra fortaleza, en Dios. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas de los comunistas. ¿Eso dice? De los mormones, de tu suegra, de tus enemigos. No, ¿verdad? El enemigo realmente que está tratando de destruirnos, desanimarnos y poder impedir que lleguemos a la meta y abortar la misión que Dios nos ha encomendado, es un ser espiritual caído que se llama el príncipe de las tinieblas, Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es entre nosotros, la lucha no es iglesias contra iglesias, ni iglesias contra sectas, ni contra grupos políticos, ni contra personas, seres humanos como tú y como yo. Cuando el cristiano pierde la visión de que no estás luchando contra seres humanos, pierdes la guerra. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra ninguna persona en particular, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, o sea, legiones de soldados espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el cristiano es la persona que comienza a cobrar conciencia del mundo que le rodea y se da cuenta que si su hijo tiene problemas, no lo vas a solucionar golpeándolo, ni llevándolo al psiquiatra, ni al psicólogo. Si tienes problemas en tu hogar, con tu esposa, conflictos, fricciones, si tienes envidia, si tienes celos, todo esto proviene, ¿verdad?, de fuerzas espirituales invisibles que la Biblia le llama demonios. La palabra demonio en el griego es la palabra daimon, a los que les guste escribirlo, daimon, y significa seres inteligentes. La existencia de estos espíritus malignos a nuestro alrededor, llamados demonios, es una de las enseñanzas más claras de la Biblia. Los 4 evangelios están llenos, no el código de los mayas, no las conferencias de Walter Mercado, no las de los psicólogos, no las de todas las sectas que existen, ¿verdad?, sino que la gente es increíble que le pueda creer más al mundo que a la Biblia, que es el libro de los libros. Y los 4 evangelios están llenos de referencias de los malos espíritus, los cuales, a donde quiera que Jesucristo comenzó a caminar, comenzaban a manifestarse, atacando los cuerpos de los seres humanos y las mentes de los seres humanos. El ministerio de Cristo estuvo dirigido desde que Él inició directamente contra los demonios. Dice Marcos 1:34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesús comisiona más tarde después a 2 discípulos con el poder para que ellos pudieran echar los demonios. Dice Mateo capítulo 10 versículo 1 estas palabras: llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Aquí ya cambia el nombre de espíritus malignos a espíritus inmundos. En el griego es la palabra akatartos, que significa que contagian, que contaminan. Una persona que tenga espíritus malignos, ese espíritu dentro de esa persona o dentro de ese amigo tuyo o esa amiga tuya, tiene el potencial de contagiarte. Si la persona es amargada, te contagia su amargura. Si la persona es chismosa, te contagia sus chismes. Si la persona es murmuradora, te contagia la murmuración. Imagínense un líder espiritual o un pastor que esté amargado o que esté celoso o que tenga problemas mentales o problemas de inestabilidad emocional, contagia a todas sus ovejas. Porque esos demonios son inmundos, es como una enfermedad, como la lepra que se contagia y que contamina a los de alrededor. No cabe duda que la llegada de Cristo al escenario mundial alborotó e hizo temblar a estas criaturas espirituales llamadas demonios. De alguna manera, estas criaturas espirituales y estos demonios ya existían antes de Adán y de Eva. Cuando este mundo fue formado, había otro mundo en este planeta Tierra donde Satanás era el rey. Y había un grupo de seres y de criaturas, la Biblia no lo describe, más que estos seres que poblaron este mundo perdieron sus cuerpos cuando vino el juicio de Dios. Y ahora estas criaturas espirituales que perdieron sus cuerpos son los que la gente le llama ánimas en pena, fantasmas, espíritus. Los mediums que son engañados a través de sus espíritus creen que se puede tener comunicación con el espíritu de Cuauhtémoc, o con el espíritu de doña Gertrudis, o con el espíritu de San Diego, etcétera, etcétera. Pero son engañados porque desconocen y son ignorantes de lo que la Biblia dice del mundo espiritual. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 4, versículo 33 en adelante, que estas criaturas eran las que Él venía a combatir. Estaba en la sinagoga, dice Lucas 4:33, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿Dónde estaba el espíritu? ¿En la cantina? ¿En la zona roja? Los demonios, cuando Cristo vino al mundo, los encontró en las iglesias. En otras palabras, Israel estaba infestada de demonios. Y cuando aparece el Hijo del Hombre, Jesucristo, en el escenario mundial, comienzan a alborotarse. Hagan de cuenta que vino a echarle gasolina al alacranero. Y por todos lados comenzaron a manifestarse, pero uno podría pensar, oye, en la iglesia es donde menos endemoniados debe de haber, en las cantinas, en la zona roja, en los prostíbulos, etcétera, etcétera. Pero nos damos cuenta que los demonios tenían la religión bajo su control en los tiempos de Cristo. O sea, era una religiosidad asfixiante la que existía en los tiempos de Cristo. ¿Y quiénes fueron los que crucificaron a Cristo? Los romanos no. Los romanos fueron instrumentos. Crucificaron a Cristo los religiosos. Los que representaban la religión en esos tiempos. Y esto es absolutamente cierto a la luz de toda la Biblia. Porque nunca el diablo es más diablo que cuando se disfraza de ángel de luz. Y mientras él se pueda infiltrar a los lugares donde se abre la Biblia y donde se predica a Cristo y se infiltra entre todos los demás, es donde mejor puede hacer su labor de destrucción. Vemos pues entonces que el ministerio de Cristo sobre la tierra fue de una guerra continua contra los espíritus malignos. Aquí en Lucas 4:33, este demonio, al ver a Cristo, gritó. O sea, ellos pueden usar las cuerdas vocales de los seres humanos. No era la persona la que exclamó, sino dice, el demonio exclamó, y escuchen lo que le dijo a Jesucristo. Versículo 34, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? O sea, estas criaturas espirituales invisibles saben y conocían cuando apareció Jesucristo quién era Él. Y la pura presencia de Jesucristo los comenzó a hacer temblar. Pero es interesante que le hayan preguntado, ¿has venido para destruirnos? O sea, ellos saben que se acerca su final. Dice en Apocalipsis 12, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y escúchenme, amados santos, mientras más cerca nos encontremos de la segunda venida de Cristo, que ya parece que está a nuestro alrededor,
volcanes eruptando, terremotos, los mares contaminados con petróleo, el aire contaminado, la comida contaminada, problemas económicos internacionales, un caos político de liderazgo increíble en el mundo entero, el mundo de apostasía de la iglesia, falsas señales, falsos milagros. ¿Qué es lo que esperamos ya para que Cristo aparezca? Mientras más cerca estemos de la venida de Cristo, más intensa será la guerra entre nosotros. Más ataques vamos a sufrir. Más enemigos se van a levantar en contra de tu vida, de tu familia y de tu matrimonio para impedirnos que lleguemos a la meta. Y es precisamente la época que estamos viviendo cuando debemos de vestirnos la armadura de Dios y tomar en serio a Dios. Esto no es un juego, no es Reino Aventura, no estamos en Disneylandia, estamos en un mundo ocupado por el enemigo. Y Cristo vino a combatir al enemigo y a darnos el poder con el Espíritu Santo de poder salir victoriosos en todos los problemas. Los problemas con tu matrimonio se resuelven de rodillas. Los problemas con tus hijos se resuelven de rodillas. Los problemas y los conflictos y las tensiones entre las familias y entre las iglesias se resuelven de rodillas. No nos ataquemos entre nosotros. No es entre nosotros la guerra. Es los demonios que están en la gente que te quiere hacer la guerra. Y es de rodillas como tú vas a poder luchar contra ellos. Cuando Cristo dijo, oren por sus enemigos y perdona a tus enemigos, nos está dando el secreto de la guerra espiritual. No te vengues. Si tú te vengas y tomas la venganza en tus manos, le atas las manos a Dios y Dios ya no puede actuar. Pero si tú dejas que la venganza la tome Dios y a tu enemigo le dices, yo te bendigo y no tengo nada contra ti. Si tú quieres hablar mal conmigo, dime todo lo que tú quieras. Pero ¿sabes una cosa? Yo te bendigo y yo te amo. Yo no tengo nada contra ti. Y si te encuentro en la calle, no me voy a esconder, te voy a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque no tengo nada contra ti. El problema eres tú contra mí, no yo contra ti. Y si tú tienes esa actitud de perdón hacia los que te persiguen, hacia los que te calumnian, hacia los que te murmuran contra ti, entonces Dios obra porque estás atando a los demonios y confundiendo a los demonios de tus enemigos. Mía es la venganza, dice el Señor, yo me vengaré. Es el secreto de la guerra espiritual, no tomar nosotros las armas, dejárselas a Dios. Cristo reconoce la presencia del diablo en sus enemigos. En Juan 8:44 les dice a los fariseos, ¿ustedes son hijos? No les dijo de Santa Catarina, no son hijos de San Anselmo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Así les dijo Cristo, y los deseos de su padre quieren hacer, porque el diablo ha sido homicida y mentiroso desde el principio. En otras palabras, una de las características de una persona controlada por el diablo es el odio. Una persona que tenga odio contra alguien, una persona que tenga rencor contra alguien, es un caldo de cultivo para que los demonios actúen dentro de tu vida. Así como hay terrenos donde, me acuerdo hace algunos años, tuvimos una gran cruzada en Villahermosa, Tabasco, en la Plaza de Toros, se llenó la Plaza de Toros, y cuando yo iba a Tabasco en el avión, me llevaban al hotel algunos hermanos y me dijeron, Armando, aquí en Tabasco, lo que tú sembrabas ya no, porque cuando llegó el petróleo y Pemex a Tabasco, ¿verdad? Ya comenzaron a acabarse con los sembradíos, la ganadería, etcétera, etcétera. Pero Tabasco es una tierra tan fértil, tan fértil, tan fértil, que la semilla que tú siembras es la semilla que crece, de lo fértil que es el área y el terreno en Tabasco. Entonces, así se necesita un terreno fértil en el corazón para los demonios, para que crezca la semilla de maldad en tu vida y en mi vida. Y no existe un mejor terreno donde los demonios pueden sembrar la semilla que en el odio y en el rencor. Por eso la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Cristo reconoció y declaró que Él venía a proclamar libertad a los cautivos. Cuando Cristo llega al mundo, reconoce que los seres humanos estábamos así atados. Yo antes de ser cristiano estaba así atado por borrachera y mujeres y todo, y tú por otros vicios y todo. Aquí ninguno era Santa Catarina, ni Santa Rita de Casia, ni San Anselmo tampoco. Todos éramos puros antes de conocer a Jesús, con problemas emocionales, con traumas del pasado. A unos los violaron de niños, a otros les robaron de jóvenes, a otros lo dejó la mujer, otros decepcionados del amor, otros decepcionados de los hombres. Pero todos los seres humanos estamos heridos, todos estamos lastimados, porque alguien o algo en el pasado nos lastimó. Y esas heridas
si no son sanadas, siguen sangrando. Y si siguen sangrando y te desangras, entonces no puedes funcionar en el reino de Dios. Cristo viene a sanar, a poder vendar, a ponerle un tapón a esa gangrena que teníamos, a todo lo que teníamos inutilizado por el pecado y el rencor y el odio y los traumas del pasado. Vino Jesucristo a liberarnos. Y lo más trágico que pueda suceder es que haya cristianos que después de 5 o 10 años todavía en Cristo sigan murmurando, sigan hablando, sigan calumniando, sigan rebelándose contra sus líderes espirituales. Esto es terrible a los ojos de Dios. Cristo declaró que Satanás no podía tener nada contra él, porque Cristo era sin pecado. Vamos ahora a hacer un estudio detenido de los casos de posesión demoníaca que se mencionan en los evangelios, y vamos a aprender las características, se van a asombrar, de estos espíritus que pueden, abre tus oídos, estos espíritus pueden infiltrar nuestra mente. Nuestra mente es el campo de batalla. El principal blanco de estos espíritus es nuestra mente. Y ellos, como lo vamos a ver, tienen acceso a nuestra mente. Nos pueden hablar sin que tú los oigas y nos pueden sugerir ideas de odio, de matar, de mentir o de quitarte la vida. Cualquier pensamiento de cualquier persona que me escuche, y también los que nos ven por la televisión, cualquier pensamiento de cualquier persona de suicidio viene de los demonios. Porque finalmente es a donde nos quieren arrinconar, llevarnos a un lugar donde tú digas, ya no aguanto, esta situación ya no la soporto, ya mejor es quitarme la vida. ¿Sabes una cosa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esas situaciones desesperadas en las que tú te encuentras, debes recordarte que hay un Dios todopoderoso. Que aunque tengas el mar rojo enfrente que parece que no se abre y atrás los egipcios persiguiéndote, en ese momento clama y cae de rodillas. En lugar de tomarte chochos y darte un balazo, cae de rodillas y dile, Señor Dios todopoderoso, si tú no me abres una puerta y no me envías un rayo de luz en medio de tantas tinieblas que me rodean, no encuentro la salida. Dios está esperando cómo reaccionamos cuando nos encontramos arrinconados, cuando pierdes el trabajo, cuando tu novio te deja, cuando tu esposa te deja, cuando tu esposo te deja. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a beber alcohol? ¿Vas a caer en las drogas? ¿Te vas a ir con otras mujeres? ¿Te vas a ir a la barranca? ¡No, este monte! ¿Te vas a la barranca con todo el coche? Pues qué tonto eres porque amaneces en el infierno. Entonces, Dios quiere que nosotros pongamos en acción nuestra fe. Si realmente creemos en Dios, recurramos a Él en nuestros momentos de desesperación, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en todas nuestras tribulaciones. Nunca te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. A tus enemigos que se enojan contra ti, yo los haré callar. Ningún arma forjada contra ti puede prosperar, sino que yo condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio. Tú no te vengues, tú no hagas nada, déjame encargarme de todo, dice el Señor, confía en mí y yo haré. Vemos en primer lugar en Marcos capítulo 1, versículo 25, iniciando nuestro estudio y análisis de las características principales de estas criaturas espirituales que pueden infiltrar nuestras mentes, pueden infiltrar nuestros ojos, nuestras cuerdas vocales, nuestros sentidos auditivos, pueden entrar a tu corazón, al páncreas, se pueden meter a los intestinos, ¿me están siguiendo? Se pueden meter al hígado, se pueden meter a la vesícula biliar, se pueden meter al sistema nervioso. Nos vamos a sorprender el acceso que ellos tienen de destrucción en nuestra vida interior. En Marcos 1:25 vemos en primer lugar que estos seres espirituales son inteligentes, puesto que Jesús se dirigió a ellos inteligentemente. Había en la sinagoga, versículo 23, un hombre con espíritu inmundo, Marcos 1:23, que dio voces. Vemos que usan las voces de las personas, diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió y le dijo, cállate y sal de él. O sea, Cristo le está dirigiendo su voz a una criatura inteligente. Esta criatura inteligente llamada demonio, espíritu maligno, reconoce que la voz de Jesús le está diciendo que se calle y estas criaturas tienen que someterse a la voz de Dios. Porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo.
Y cuando un cristiano reconoce esa autoridad que Dios nos ha dado sobre esta clase de espíritus, es cuando tú sabes realmente que no es el agua bendita, ni el escapulario, ni decirle palabras mágicas, abracadabra para que se salga de una persona. Estos espíritus lo único que reconocen es la voz del Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Si tú no tienes al Espíritu Santo, las cruces que pongas en tu casa y el agua bendita que tengas y el escapulario que tengas no le van a hacer caso. Ellos saben quién tiene dentro la presencia del Espíritu de Dios. En el versículo 34 dice la Biblia: sanó a muchos enfermos y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vemos pues que los demonios son inteligentes, reconocen quién es Jesús, tienen cerebro, tienen capacidad de acción, pueden tomar decisiones solamente hacia el mal. En Mateo capítulo 8, versículo 28 al 29, Mateo 8, encontramos otro caso donde vamos a darnos cuenta que los demonios pueden hablar diferentes lenguajes. Los demonios son políglotas, son mucho más inteligentes que nosotros, desgraciadamente, hacia el mal nada más. Pero los demonios pueden hablarte en chino, te pueden hablar en portugués, te pueden hablar en francés, porque pues si está un demonio en un francés allá en Francia, ¿verdad? No le va a hablar en tlaxcalteca. Y a los tlaxcaltecas no les va a hablar en maya, les va a hablar en tlaxcalteca. A los otomí les va a hablar en otomí. Hablan dialectos, hablan lenguajes, son criaturas infinitamente inteligentes más que nosotros. Dice Mateo 8, versículo 28, cuando llegó a la orilla de la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba pasando lejos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron las cosas que habían pasado con los endemoniados. Aquí podemos nosotros darnos cuenta que los demonios hablan. En el tiempo de Jesús se hablaba el arameo. Jesús hablaba arameo, que es una derivación del idioma hebreo. Entonces, ellos hablaban en hebreo en este momento. Ellos tienen emociones. ¿Qué tienes con nosotros? Comenzaron a temblar. Tienen emociones igual que los seres humanos. Ellos sienten temor también y también deseos. Se asustaron, temblaron emocionalmente y además tenían el deseo y le dijeron a Cristo: no nos saques y nos mandes al abismo, vamos a verlo más adelante, mándanos a los cerdos. Y Cristo les dio permiso de entrar a los cerdos. ¿Con qué objeto? ¿Cuál era la razón? ¿Qué lección nos quería Cristo enseñar? Al permitir que estos endemoniados fueran libres y sus demonios salieran y se metieran a los cerdos. Bueno, en primer lugar, en la Biblia, en Levítico 11, en el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que hay animales limpios y animales inmundos. Cuando Adán y Eva pecaron, muchos de los animales se contaminaron. Alacranes, arañas, víboras, mazacuatas, escorpiones, etcétera, etcétera. Y Dios creó también la carne de todos los animales. Entonces Dios es el cocinero, el gran chef. Y Él sabe lo que debemos de comer y lo que no debemos de comer. Y prohibió a los judíos que comieran carne de puerco. Y pasaron cientos de años, hasta estoy hablando, hace 30, 40 años todavía, se descubre que el puerco tiene unos parásitos que se llaman la triquina y el cisticerco, que si tú comes un chicharrón y trae un pelito, en ese pelito negro puede venir un cisticerco que te lo comes, se te va al cerebro y no te la acabas. Es casi imposible sacar los cisticercos del cerebro, de los chicharrones y de la carne de puerco, sobre todo cuando están mal alimentados. Además, se descubrió hace 30, 40 años que los puercos tienen algo que es un veneno para la sangre, que se llama colesterol. La carne de puerco es grasosísima y el colesterol de la carne de puerco comienza a invadir tus venas y tus arterias del sistema circulatorio e impiden que la sangre fluya. Es como una tubería tapada que se hace mucho, se obstruye, se hace más delgada y pasa con mucha dificultad la sangre
¿Y qué le pasa al corazón? En lugar de que haga pa, 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 comienza el corazón pa, pa, comienza a tener trabajo en bombear y vienen los ataques cardíacos. Sobre todo cuando pasamos de los 40 a 45 años de edad. Todavía un chavo se puede echar sus tacos del pastor de vez en cuando, ¿verdad? Además, a mí me gustan los tacos al pastor también. Y cuando vengo aquí a México, ¿verdad? Ya nada de puerco, pero me echo 2 tacos de pastor. Pero al otro día viene la penitencia. Así le digo a mi esposa, ¿verdad? También el domingo, ¿verdad? Así un pastel de queso con una cereza y así escurriendo en crema, etcétera, etcétera. Pero mañana, martes y miércoles la penitencia. ¿Qué quiero decir? Que durante 3 días voy a estar con puros jugos, con pura fruta, desintoxicándome de los tacos y el colesterol que me metí de los tacos al pastor. Y si no tienes penitencia, ¿verdad? Mejor no comas carne de puerco. Ni postres tampoco, porque tienen triglicéridos, que es el mismo daño del colesterol. Bueno, estos puercos, entran los demonios porque eran animales inmundos y vemos un fenómeno. Cuando se meten los demonios a los puercos, los despeñan en el barranco. Oye, te preguntas, ¿no? Esto es una incongruencia, es algo ilógico, como para preguntarlos a los demonios. Oigan, ¿están locos? ¿Para qué me dan permiso, les doy permiso de que se metan al cuerpo de los puercos y matan a los puercos? Aquí hay un principio, síganme con mucho cuidado, en el mundo espiritual. El mal tiene 2 enemigos. El mal tiene 2 enemigos, el mismo mal y el bien. Y el bien tiene solamente un enemigo, el mal. ¿Qué les quiero decir? El mal en sí mismo es autodestructivo. Por ejemplo, en una banda de ladrones, si la policía no los agarra, o asesinos, o lo que sea, tarde o temprano, entre ellos mismos se van a acabar matando. Y si no los agarra la policía, se matan entre ellos. Una persona que odia, una persona que es asesina, una persona que trata de hacerle mal a los demás, tarde o temprano, esa persona se va a autodestruir. O por las drogas, o por los corajes, o por lo que sea, o por el suicidio. Porque el mal es autodestructivo por sí mismo. Y esto fue lo que Cristo nos enseña. Que el mal tiene 2 enemigos, los demonios son autodestructivos, no saben que todo lo que hacen es para destruirse ellos mismos también. ¿Y qué somos los seres humanos? Pregúntale a una persona, ¿por qué fumas? ¿No sabes que cuando fumas, tu lengua, tu esófago, tus párpados, tu paladar, tus encías, tus dientes se van a poner como elotes, como mazorcas de elotes, tu esófago, tu faringe, tus pulmones? ¿No sabes el daño que te estás así envenenando con el cigarro? ¿Y qué te contesta la persona? Pregúntale, ¿eres marciano? ¿Eres tonto? ¿Estás loco? ¿O eres un ser humano donde eres guiado por la razón? Porque si eres guiado por la razón, contéstame por qué eres autodestructivo. ¿Ustedes creen que las personas que se emborrachan y que fuman no saben lo que están haciendo? Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque somos por naturaleza autodestructivos. Mentiras que la razón nos gobiernan las pasiones. ¿Qué no sabes si que le eres infiel a tu esposa? El daño tan grande, dice en Proverbios 6, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el adulterio. La persona que engaña a su esposa, él se está destruyendo. Que se fue con otro portaaviones de novia. ¿Sabes una cosa? No le va a durar, no vas a durar, porque los pecados, dice la Biblia, te alcanzan tarde o temprano. La paga del pecado es la muerte, y las leyes morales de Dios son inexorables. Mateo capítulo 12, en tercer lugar, los demonios necesitan cuerpos humanos o de animales para descansar. Qué tremenda lección esta. Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares, ¿qué cosa? Secos. Esta palabra anudras en el griego es sin agua. O sea, los demonios buscan el desierto. Cuando Satanás tentó a Cristo, no lo tentó en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Se lo llevó al desierto. Esto es muy importante, ahorita lo vamos a ver. Hay una secta en México que se llama Pare de Sufrir. Y creo que a las 12 de la noche pasan el programa. Es una secta totalmente. Y te dicen que pongas un vaso de agua arriba de la televisión para que se vayan los demonios. Bueno, ¿de dónde sacaron eso, verdad? Eso ya es claro que es brujería. Pero lo sacaron, ¿verdad? Precisamente porque quieren mezclar la Biblia. Los demonios no soportan el agua.
buscan los lugares desérticos. Y cuando salen, andan buscando los cementerios, los sepulcros. Por eso la Biblia nos dice a los cristianos que no regresemos. Ya enterramos al difunto, ya enterraste a tu mamacita, ya enterraste a tu tío, ya enterraste a tu perro, ya no regreses a visitarlo, porque ya no está ahí. Ya no le lleves flores ni mole tampoco. ¿Se acuerdan del chiste, verdad? En el Día de Muertos, que llega la señora Pompidou con un ramo de flores al panteón y se encuentra a la India María dentro del panteón con una olla de mole. Y le dice la señora Pompidou: India bruta, ¿para qué traes este mole? ¿Cuándo crees que tu muertito se va a comer el mole? Y le contesta la India María: cuando venga el suyo por las flores. Tanto los ricos, ¿verdad?, como los pobres, ignorantes y paganos, porque es paganismo. ¿Por qué lo hacen? Porque son tradiciones que nos han enseñado que no tienen su fundamento en la palabra de Dios. Es absolutamente absurdo e irracional, viéndolo lógica y filosóficamente. Pero así somos los seres humanos, somos guiados por tradiciones, no por la razón. Nuestras pasiones, nuestras emociones, la Biblia nos dice, cuando entierras a una persona, ya jamás vuelves ahí. Que ahí llegas a la tumba y aquí te traigo mis flores, mi panchito, tú que te memorizas de 3 días, ni te oye, los gusanos se ríen de ti y los demonios hacen fiesta. ¿Por qué? Porque no te puedes ni siquiera comunicar con ningún espíritu, dice la Biblia, que ha partido de este mundo. Y si tú tratas de comunicarte con doña Panchita o con el espíritu de tu mamá o con doña Lucrecia, vas a ser engañado, 1 Timoteo 4:1, por espíritus engañadores, que van a duplicar la voz de tu mamá, de tu tía, de tu hijo, y no es tu mamá ni tu hijo. Tu mamá y tu hijo o están en el cielo o están en el infierno. No hay espíritus humanos vagando en el espacio más que demonios y espíritus y criaturas infernales. Vemos en Mateo 12 que este espíritu inmundo sale de un hombre y dice: volveré a mi casa. Vean ustedes que los cuerpos humanos les llaman su casa. Están tan a gusto dentro de ti. Ahí les pusiste ya sofá y hasta agua de limón les das de desayuno. Cada vez que prendes la pornografía en la televisión, ellos están así, mira, amén, 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 amén. Cada vez que andas en la calle viendo así a las mujeres desvistiéndolas con los ojos, dentro de ti comienzan a arraigarse y a hincar sus garras y a echar raíces dentro de ti. Mientras más maldad y más pecado tengamos nosotros, más se aferran a nuestra naturaleza y más difícil es expulsarlos. Ellos no tienen ningún derecho sobre nosotros más que el derecho que nosotros les demos cuando queremos ir en contra de las leyes de Dios. Estos espíritus, dice la Biblia, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Este es un caso de una persona que vino a la iglesia tal vez, o a un seminario de matrimonios, el domingo nos visitó por acá y venía, pero bien enchamucado. Y ahorita al predicar la palabra de Dios, el Espíritu Santo está por acá trabajando en tu vida y en tu corazón, convenciéndote que esta palabra es verdad, que es fiel y verdadera. Y los demonios no soportan la palabra de Dios y se salen de ti, se sale de ti el demonio y te dice: ya te espero afuera, ahí en Toyocanete, ahí te alcanzo. Pero al llegar allá en Toyoca, que te está esperando el demonio para volver a meterse a ti, saliste de la iglesia, se da cuenta que elegí a tu esposa en el camino, voy a regresar, me gustó, quiero seguir oyendo la palabra de Dios. Entonces dice: ah, caray, don Pancho va a regresar. No, entonces va y toma 7 espíritus peores. Porque don Pancho quiere regresar a la iglesia, pero no quiere recibir a Cristo como su Salvador. Ya se barrió su cuerpo, desocupado y adornado, pero este cuerpo no estaba ocupado. Y mientras el Espíritu de Dios no ocupe tu cuerpo y haga residencia dentro de ti, estás abierto a ser ocupado por espíritus y criaturas malignas. Esta es la forma como ellos trabajan. En Hechos capítulo 16 vemos que usan a las personas como mediums. La Biblia nos prohíbe comunicarnos con los muertos. Deuteronomio capítulo 18, del 10 al 12. Cuidado que trates de comunicarte con un muerto porque vas a ser engañado. En Hechos 16, versículo 16, dice la Biblia: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta
siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Vean ustedes qué perversos, inteligentes y astutos son los demonios. Estos espíritus no dijeron: ellos no lo sigan. No, estos espíritus estaban haciéndole una campaña de publicidad gratuita a Pablo. Oye, cualquiera se hubiera sentido halagado, ¿no? Estaban anunciando: estos son los siervos del Dios Altísimo. Cualquiera diría: oye, gracias por la publicidad, ¿te debo algo? Sin embargo, dice el versículo 18 que lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, o sea, en su espíritu Pablo, sensible que él tenía por su comunión con Dios, se volvió y le dijo al espíritu, no le dijo a la muchacha, le habló al que estaba hablando a través de ella: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Cuando asesinaron al presidente John F. Kennedy, 1963, en la ciudad de Dallas, Texas, 2 semanas antes, hubo una mujer llamada Jean Dixon en Nueva York que fue al Washington Post, al periódico americano, y les dijo: veo sangre en Dallas, en el presidente. O sea, esta mujer de alguna forma predijo que iban a matar al presidente Kennedy en Dallas. Esta mujer no era cristiana. Después de que matan al presidente Kennedy, se hace famosa. Y todo el mundo cree que ella era profetisa y profeta, o astróloga, porque adivinaba el futuro. Sin embargo, después de que ella adivina una entre 50, hace 49 profecías más y no le atina ninguna. Y dice la Biblia en Deuteronomio 18 que cuando algún profeta no se cumpla siempre el 100%, no el 99.9%, el 100% de lo que dijo, es un falso profeta. Porque solo Dios puede un 100% predecir el futuro. Es como el que te dice, llega un hermano, menso el hermano. Ay, ¿qué cree, pastor? Me profetizaron que mi hijo va a ser varón. Fue un profeta de Dios. Le dije: mira, cuando alguien te diga tu hijo va a ser varón, es como echarte un volado. Si echas un volado, ¿qué probabilidades hay que caiga cara y qué probabilidades hay que caiga cruz? 50 y 50. O sea, eso no es profetizar, eso es adivinar. Me profetizó que va a ser varón, se echó un volado y latinó y salió varón, pero no quiso que sea profeta, quiso adivinar. Cuidado cuando los cristianos nos metemos con esos rollos. Y vas a llegar a la iglesia y hay una muchacha vestida de verde, esa va a ser tu novia. Y resulta que la vestida de verde era una muchacha que pesaba 150 kilos. A ver cómo te cae eso. Nosotros no somos guiados por esas cosas, somos guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas. Y finalmente, en cuanto a los demonios, vemos nosotros que ellos pueden, ¿verdad?, destruir nuestros órganos. El endemoniado gadareno le robaron la decencia, andaba en los sepulcros sin ropa, le robaron su moral, les hacen andar por los cementerios, atormentan a las personas. Yo les confieso, cada noche antes de acostarme y cuando me levanto, siempre que se me olvida orar al acostarme o al levantarme temprano y orar, amanezco atormentado por demonios. Me levanto a las 5:30 de la mañana y comienzo como con un espíritu de temor y comienzo a ver los problemas. Tienes este problema y desconfianza de esto y celos de esto y celos de aquellos y envidias, y comienzo a sentir una opresión al levantarme tremenda, que necesito inmediatamente ponerme rodillas y comenzar a citar la Biblia, a comer la Biblia, a tener la Biblia, porque no puedo enfrentar ni a mi familia ni a mi trabajo atormentado por espíritus malignos, porque mis decisiones van a ser equivocadas. De ahí lo que dice la palabra de Dios: fortalezcanse en el Señor. No estamos exentos los cristianos de ser atormentados todos los días, porque no tenemos lucha más que contra criaturas que nos quieren atormentar. Veamos en penúltimo lugar el peligro del engaño. Es tan sutil y es tan inteligente el engaño de estos espíritus malignos, inteligentes, que los mismos cristianos podemos caer en sus trampas y en sus engaños, creyendo que es de Dios, creyendo que estamos haciendo la obra de Dios, creyendo que lo que estamos pensando es de Dios. En Mateo 24:12, Jesucristo dijo que cuando el mundo se acerque al final, la maldad aumentará.
Y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, tenemos el peligro que nos enfriemos entre nosotros. Porque si yo me enfrío con ustedes, o ustedes se enfrían conmigo, o tú con tu vecino, o con tus hermanos cristianos, o no tienes ya un perdón contra alguien desde hace 4 o 5 semanas, hay un peligro de que seas engañado. Porque estas criaturas están esperando, vuelvo a repetir, un caldo de cultivo, un terreno fértil en tu corazón donde poder entrar y seguirte lastimando para ser un bastión dentro de tu vida y controlar tus pensamientos. Dice la Biblia en Mateo 24, y muchos de los escogidos serán engañados. ¿Por qué podemos, en primer lugar, ser engañados? Número 1, porque ninguno de nosotros tenemos todo el conocimiento espiritual. No tenemos ninguno todo el conocimiento espiritual. Cuando una persona se convierte a Cristo mediante la regeneración del Espíritu de Dios, al haber creído en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, no recibimos inmediatamente el conocimiento de Dios, ni acerca del diablo tampoco. Dice en 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento. Un cristiano que no esté estudiando la Biblia entre semana, que no se disipula entre semana, que se conforma solo el domingo venir a comerse aquí una torta milanesa o de chorizo, etcétera, etcétera, y cree que con eso le va a aguantar toda la semana, tarde o temprano va a ser engañado. Tenemos que crecer, tenemos que comer la palabra diario. Tenemos que tener disciplina de venir a la Biblia diario, de preferencia en las mañanas y antes de acostarnos. Entonces, no tenemos todo el conocimiento y la ignorancia es la madre de todos los vicios. En segundo lugar, porque la mente tiene que irse renovando poco a poco. Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, nuestra mente estaba en tinieblas. Teníamos unas vendas así que no veíamos más que lo de este mundo. Solamente veíamos el que no tranza no avanza. El alcohol, las mujeres, el dinero, el poder, el placer, la degeneración sexual. Teníamos una venda que nos hacía vivir solo para este mundo, para hacer dinero, para graduarme, para hacer dinero, para hacer éxito. Y si alguien se me atraviesa, me lo llevo. Y estábamos centrados en nosotros mismos, nuestro ego nos gobernaba totalmente, había un orgullo, parecíamos pavos reales antes de ser cristianos, todos nosotros. Entra Cristo y las vendas se van cayendo poco a poco y comenzamos a ver otro mundo que no creíamos que existía, el mundo espiritual. La herencia que Dios tiene para nosotros, los poderes espirituales que están trabajando los ángeles de Dios a favor de nosotros y que estas cosas y este mundo va a pasar y que no vale la pena vivir para nada de este mundo. Entonces, dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, que no dejes que el mundo moldee tu manera de pensar. Ya no dejes que Marx, ni que Darwin, ni que Freud, ni que Nietzsche, ni que Sartre, ni que Carlos Sagan, ni que Ingersoll, ni que filósofos ateos sean los que gobiernen tus pensamientos. Ellos fueron hombres con las vendas, sin poder ver el mundo espiritual revelado por el Espíritu de Dios. Ahora, renueva tu mente, cambia tu manera de pensar, comienza a aceptar los pensamientos de Dios en tu naturaleza y vas a ir poco a poco descubriendo las trampas que el enemigo tiene contra tu vida, tu familia, tu matrimonio y nuestros propios hijos. En tercer lugar, somos engañados por nuestra ignorancia. Dice Juan 8:31, el día que conozcas la verdad te hará libre. Yo te puedo agarrar allá afuera ahorita en el estacionamiento y preguntarle a un hermano, oiga, don Pancho, ¿qué sabe usted? Hágame un estudio de los demonios. Pues no, chepo, nomás sé que andan por ahí. ¿Y qué sabes tú de si un cristiano puede ser atacado por demonios o influido o poseído? ¿Sabes tú responder esto? Pues no, a mí me enseñaron esto y lo que te enseñaron ya lo checaste que así fuera. La ignorancia es el peligro de poder ser engañados. Y vemos también nosotros que el engaño consiste en aceptar que nuestra mente está bien sin checar la palabra de Dios. Escuchen esto que les voy a decir. El engaño se basa en la ignorancia y no en el carácter moral de un cristiano. El engaño se basa en la ignorancia y no en el carácter moral de un cristiano. ¿Qué les quiere decir? Tú puedes ser una persona muy sincera y muy buena, pero sinceramente equivocada. Entonces, la sinceridad no es suficiente. Necesitamos el conocimiento. Necesitamos saber qué dice la Biblia, profundizar qué dice la palabra de Dios.
El cristiano puede ser bueno y sincero, pero sinceramente equivocado. Esto es lo que siempre el diablo usará en contra de nosotros, la ignorancia. Y en tercer lugar, y lo más importante, podemos ser engañados cuando abandonamos al Espíritu Santo y a la Biblia como nuestra guía espiritual. Y es el engaño que hay ahorita en la mayor parte de las iglesias en el mundo entero. Mirando atrás en la historia, ¿por qué un hombre llamado David Koresh, Waco, Texas, metió a 1,800 personas diciéndoles que él era el ángel de Apocalipsis? Y como a los 6 meses les dijo a las mujeres, pues ahora ustedes son mis esposas también. Y los hombres tan tontos que aceptaron que sus esposas tuvieran relación con su líder. Imagínense a dónde puede llegar la maldad, la ignorancia, la tontería de la mente humana. ¿Cómo podían entregarle sus esposas a este sinvergüenza? Pues lo hicieron. Y antes de él, en el 78, otro hombre llamado Jim Jones, que se decía pastor y que no era pastor alemán. Se llevó a 1,000 personas a la Guyana francesa, a Sudamérica, junto a Brasil, y les dijo que era el papá. Hizo lo mismo que David Koresh. Bueno, David Koresh fue después, fue su maestro Jim Jones, y allá hizo que las mujeres todas, hasta las niñas, tenían relaciones con él. Y cuando el gobierno de Estados Unidos descubrió que este hombre era un fraudulento y que estaba extorsionando a la gente allá en la Guyana, mandó un senador. Y cuando llegaron las autoridades, le dijo a toda la gente, nos quieren matar, y los hizo que se envenenaran todos echándole veneno al Kool-Aid. Más de 1,000 personas, cuando llegaron los americanos a la Guyana, tirados boca abajo, envenenados, porque su líder les dijo que él era Dios. ¿Por qué toda esa gente ha caído en el engaño? ¿Cómo pueden poder llegar a creer esas cosas? Quiero decirles algo muy importante. Cuando el cristiano deja de lado sus facultades como el razonamiento, la inteligencia y nuestra mente inactivas, y comenzamos a creer que podemos estar en estado de trance. Y ahorita estoy en estado de trance, ahorita los espíritus me están comunicando y mi mente ya está en blanco, etcétera, etcétera. Cuando comenzamos a creer que somos poseídos, dizque por espíritus de revelación, entonces nuestras facultades no están de por medio. Comenzamos a creer en apariciones sin checar y filtrarlo con la Biblia. Entonces nos abandonamos a la influencia y a la dirección del Espíritu Santo sin saberlo, aunque estamos muy sinceros que nos estamos exponiendo a ser engañados. Vean 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. La iglesia de Corinto fue una iglesia que casi crucifican a su pastor. Carnales como ellos solos. Pablo se desvivió con ellos, les predicó la palabra de Dios, les dio estudios bíblicos, lo acusaron, lo calumniaron, lo persiguieron. Bueno, no se imaginan todo lo que hacían los corintios. Era una iglesia gobernados por la naturaleza caída adámica carnal. Y de repente los cristianos de Corintio comenzaron a hablar en lenguas. Todos en la reunión del domingo, todos hablaban en lenguas. Y porque hablaban en lenguas, se creían ellos espirituales. Ah, no, si yo tengo este don es porque estoy lleno del Espíritu Santo. Tú no hablas en lenguas, ¿verdad? Pues no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, chiquita. Yo soy más espiritual que tú. Yo casi soy apóstol ya. Entonces Pablo estaba tan enojado con esta iglesia que tuvo que escribir un capítulo entero para reglamentar el don de lenguas famoso, que se volvió a repetir hace algunos años otra vez en muchas iglesias que por la ignorancia de la Biblia repitieron los mismos errores del pasado. Entonces Pablo les escribe a los corintios porque estaban comenzando a caer en estados de trance y decían que en estados de trance hablaban lenguas. Y Pablo dice en el versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No dejes, nunca abandonen su mente. Es el peligro del hipnotismo. Nunca dejen que nadie los hipnotice. Nunca. Porque la persona que te hipnotiza pone tu mente en blanco y tu mente queda en poder de la persona que te hipnotizó. Mentiras que te pueden curar, mentiras, todas esas cosas. Sigmund Freud experimentó con enfermos de esquizofrenia y con enfermos de paranoia a través del hipnotismo,
y fracasó totalmente porque él mismo estaba casi hipnotizado. Pero nunca permitan, amados santos de Dios, que nadie los hipnotice. Esto no es de Dios. Oraré con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Esta palabra entendimiento es la palabra griega nous, que significa mente. Nada de que un canto, como dicen, un canto nuevo. Y comienzo a decir que es un canto nuevo, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Si es un canto nuevo, tu mente tiene que estar de por medio. Dios va a poner tus palabras, ¿verdad? Pero no abandonen su mente, ni la pongan inactiva, porque siempre tiene que estar de por medio de la mente, guiada por el Espíritu Santo. Versículo 19. En la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi mente, con entendimiento, que 5,000 para enseñar también a otros, que 10,000 en lenguas desconocidas. Entonces les dice Pablo, ¿quién habla en lenguas? No hay ningún problema, allá en tu casa, habla todo lo que quieras en lenguas. Hay hermanos que quieren hablar en lenguas, no hay ningún problema. Al final dice, yo no prohíbo hablar en lenguas, pero en la iglesia el domingo en la iglesia, les prohíbo, dijo Pablo, les prohíbo que hablen en lenguas, a menos de que haya intérprete. Y si alguien quiere hablar el domingo en lenguas, que sea por un intérprete y por turno. 1, 2 y 3, y si no hay intérprete, cállate y habla en chino ahí en el closet de tu casa. Dice el versículo 32 y 33. Los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Nunca hay tal cosa como que me abandono al control en una experiencia mística, de trance, a otros espíritus. No, mi espíritu siempre tiene que estar sujeto a mí mismo, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias, dice el Señor. Así que esto es lo que estaba sucediendo en Corintio. Se estaban abandonando a la dirección del Espíritu Santo. Y comenzaron a caer sinceramente equivocados y comenzaron a tener problemas donde los demonios los convencieron de que Pablo era un falso apóstol. Y después Pablo se quería casar y hasta no querían que se casara Pablo. ¿Por qué? Porque estaban ya endemoniados. Ya querían ellos gobernar al líder que Dios les había puesto enfrente. Eso es lo que pasa por la ignorancia cuando no conocemos la palabra de Dios. Estas personas caen en una trampa tremenda al creer que viene de parte de Dios. Y es Dios el que ¿tú crees que el Espíritu Santo quiere que estés en la iglesia así? Dice aquí en Corintios 14, si un incrédulo entra a una iglesia como esta, o una cristiana, y ve a una persona, ¿qué dice? ¿Van a creer que están locos? ¿Y qué va a decir mi mamá o mi tía cuando le diga, oye, ¿a dónde me trajiste? ¿Al manicure? Tenemos que ser normales ante la gente, tenemos que portarnos lo más decente posible, no hacer escándalo, no hacer locuras. Y todo porque estamos yendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos hace hacer cosas anormales. Dios no es un Dios de confusión ni quiere confundir a la gente. Dios es un Dios de paz y es un Dios de orden. Y finalmente, la verdadera obra del Espíritu Santo. La Biblia enseña que nunca le oremos al Espíritu Santo. ¿Me oyeron? En Juan capítulo 14, siempre la Biblia debe ser nuestra guía para que no caigamos en el engaño. Dice en Juan 14, 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Vemos nosotros que el Espíritu Santo es enviado dentro de nosotros para que cuando abramos la Biblia, Él nos ilumine. Pero Cristo dijo, claro, en el versículo 14, si piden en mi nombre, yo lo haré. ¿De dónde? ¿Quién inventó la oración al Espíritu Santo? ¿De cuál fumaron? Cuando oramos es al Padre. Todas las oraciones van dirigidas, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús y por la intercesión del Espíritu Santo. Pero el mismo Espíritu Santo, dice en Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, y lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cristo nos manda pedir y orar al Padre, no al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría a glorificar al Hijo, a levantar al Hijo, no a levantar al Espíritu Santo, a levantar al Hijo. Y cuando el Espíritu Santo está actuando en una iglesia, el Hijo es levantado y a todos atraerá hacia Él mismo.
No equivoquemos las funciones de las personas de la Trinidad, porque por eso caemos en engaños tremendos. Y finalmente en 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2, actualmente está muy de moda también la unción de la prosperidad, la doble unción. Yo he escuchado inclusive que ya hay iglesias que dicen, vengan a nuestra iglesia y aquí van a recibir la unción. Están invitando a pastores y cuando se vayan a sus ciudades se van a llevar la unción. ¿De qué está hablando esta persona? ¿Qué es lo que está enseñando? Contradiciendo las palabras de Cristo y las enseñanzas del apóstol Juan. ¿Qué es lo que qué barbaridades se están predicando en las iglesias? Por inclusive personas que se dicen pastores y cristianos. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 20. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Versículo 27. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en vosotros y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, como la unción les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según nos ha enseñado, permanezcan en Él. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la unción. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14, somos sellados con el Espíritu Santo en el momento que recibimos a Cristo. Ya Dios no nos vuelve a ungir nunca. Ya está dentro de nosotros la unción. Ahora no necesitamos más de la unción o otra unción, necesitamos que nosotros nos rindamos más a la unción que traemos dentro. En lugar de decirle, Señor, dame más de ti, Él me está diciendo, dame más de ti, Pancho, dame más de ti, Lupita, y yo te daré más de ti. Entonces está dentro de nosotros la unción y no puede llegar alguien a decirme, recibe la unción. ¿Cuál unción si ya la tengo? Ahora que necesito una unción para predicar, claro, pues el Espíritu Santo. ¿Cuándo me la va a dar el Espíritu Santo? Cuando me rinda a Él. Cuando no tenga pecado en mi vida, cuando tenga una vida santa, cuando camine en sendas de justicia, cuando ande en la verdad, de la doctrina y la palabra de Dios. Pero ya está de moda ahora, ¿verdad? Recibe. Pum, 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 pum. ¿Recibe qué cosa? ¿Tú quién eres, el Espíritu Santo? ¿Qué estoy recibiendo? Tal vez tengo una bola de chamucos. Pero ¿por qué la gente hace eso? Y si no se caen, no tienen al Espíritu Santo. Y si no se sacuden y se hacen como reguiletes en el suelo, no tienen el Espíritu Santo. Y si no les ponen catchers, el Espíritu Santo no va a escalabrar a nadie. El Espíritu Santo no va a tumbar a nadie para que se escalabre y para que se abra la cabeza. Pero fue inundada la iglesia con todas estas doctrinas, que tenemos que regresar a la palabra y necesitamos una reforma para regresar a la palabra de Dios. Porque estamos infestados de criaturas espirituales que, aprovechando la ignorancia de cristianos apáticos y que no quieren discipularse, los está usando para que las herejías antes de Cristo, Él pueda decir, cuando venga al mundo, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Qué escenario va a encontrar en el mundo Cristo, verdad? Un escenario de apostasía. Porque dice en 2 Tesalonicenses 2, no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, reconocemos que necesitamos escudriñar tu palabra y ser valientes para hablar de tu palabra y declarar tu palabra con autoridad, pero guiados siempre por tu palabra, porque cuando nos apartamos de la Biblia y comenzamos a confiar en experiencias emocionales, en traumas, en experiencias místicas, en cosas que hacemos a un lado la dirección de tuya y de tu palabra, vamos a ser engañados. Es la ignorancia de la Biblia, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Oh Señor, levanta una generación de predicadores que amen tu palabra, que estudien tu palabra, que la memoricen, que la mediten día y de noche. Necesitamos conocer tu palabra para poder orientar y apacentar el rebaño en el cual nos has puesto como obispos. En esta mañana tal vez hay algunas personas, ustedes que nos ven por la televisión, que no tienen a Jesucristo en su vida. En esta mañana pídele a Cristo que llene tu vida. No salgas de esta reunión vacío. Corres peligro de ser ocupado por alguien más. El peligro del vacío es que algo tiene que ocupar
ese vacío. Y si no es Cristo, ¿quién está ocupando el vacío de tu alma? Si Cristo viene a tu vida en este momento, es porque Él te ama. Dios te ama, dice la Biblia, y te quiere perdonar. Y ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor, te pido perdón por mi vida. Te pido perdón por mi ignorancia tan grande con la que he vivido. Te pido perdón por todas las cosas que sinceramente, pero equivocadamente, he hecho en mi vida cristiana, creyendo que estaba bien. Pero a la luz de tu palabra, tú has prometido hacerme entender. Yo ahora comprendo que no me has dejado, porque sigues trayendo luz a mi entendimiento para caminar en la luz, porque en la luz quiero ver tu luz. Creo que en la cruz tu Hijo pagó por mis pecados y que a los 3 días resucitó entre los muertos. Te pido, Jesús, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y que me perdones con tu sangre preciosa, y que me des el poder, la unción de tu Espíritu, que nunca me dejará hasta el día de la resurrección, para vivir para ti y guiarme a través de la Biblia a toda la verdad. En el nombre de Cristo, amén. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias a Dios por este maravilloso libro que debemos amar con todo nuestro corazón. Gracias, Señor.